¿Qué es lo que van a hacer? El cargamontón después va a venir, porque cuando se genera una corriente de opinión, Nicolás, y con estos, digamos, estos medios de comunicación aliados que tiene, que no lo voy a mencionar, pero todo el mundo los conoce, tanto medio televisivo, tanto medios escritos y otros más de radio. Entonces, con esto lo que van a hacer es hacerle un cargamontón al Jurado Nacional de Elecciones. Claro. Hay quienes consideran que es imposible, o sea, que legalmente es inadmisible que Alberto Fujimori sea candidato. Entre ellos está el doctor Juan José Quispe, abogado de las víctimas de los casos La Cantuta y de Barrios Altos. Él es del Instituto de Defensa Legal, como ustedes saben. Juan José, buenos días. Nicolás, buenos días. Gracias por la oportunidad. ¿Puede o no puede ser candidato legalmente en este momento, tal como está puesta la ley? Bueno, hubiese gustado estar al lado del doctor Riera para decirle algunas cosas en su cara, pero lamentablemente no se pudo, porque está mintiendo, está generando una corriente de opinión que no es ni legal ni política la más adecuada. ¿Por qué? Porque el señor Fujimori, en primer lugar, está impedido de poder participar en las próximas elecciones. Segundo, no es cierto que el indulte le borre todo. El señor sigue cumpliendo con su condena, pero en la casa, por tanto no tiene la condición de rehabilitado, y la rehabilitación automática se produce cuando paga la reparación civil. En tercer lugar, el señor Fujimori fue condenado por un delito de corrupción. El Jurado Nacional de Elecciones es bien claro que dice que no pueden postular a aquellas personas que han sido condenados por esta clase de delitos como colusión, y en ese sentido de manera permanente están impedidos. En cuarto lugar, la propia Constitución Política del Estado le inhabilita al señor Fujimori porque tiene una sentencia en primera instancia por un delito doloso. Y en último lugar, bueno, el señor Fujimori fue condenado por el delito con la categoría de lesa humanidad, y en ese contexto también a nivel internacional tiene un impedimento que seguramente su abogado dirá, por eso sirve para el sistema internacional, pero también sirve para acá. Claro, ahora, el argumento, tú has escuchado de Leo Riera, ¿no? Él dice que primero, digamos, esto sea en el marco que hay un derecho constitucional a la participación política y que todas las restricciones que vienen son de índole, o sea, corresponden a legislación, es decir, a un estrato por debajo del derecho constitucional. Es decir, ninguna ley le puede quitar a alguien un derecho constitucional. Es uno de los argumentos que van a usar claramente en esta controversia, ¿no? Pero, Nicolás, si la propia Constitución ha sido modificada, en donde se impide que aquellas personas que han sido condenados por delitos dolosos en primera instancia, claro, no pueden postular a cargo de elección pública, entonces acá lo que se va a hacer es una ponderación de derechos. El derecho a la participación ciudadana y el derecho constitucional también del impedimento para aquella persona que ha sido condenada, porque si estamos así, entonces la señora Boluarte le va a poder indultar a Caracol, y Caracol va a poder postular porque se demorarían todos sus delitos, ¿no? Imagínese, no puede ser Juan eso, José, ¿no? quiero pedirte un favor. Tengo que ir a la pausa y es importante escuchar lo que tenga que decirte. Por favor, regálanos unos minutos de tu tiempo, que yo sé que es valioso. Perfecto. Por favor, vamos a la pausa y regresamos con Juan José Quispe, abogado de los casos de La Cantuta y de Barrios Altos, para seguir hablando sobre si es legal y constitucional la posible participación de Alberto Fujimori como candidato a la presidencia. Volvemos, estamos en Exitosa, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 en Movistar. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro y estamos conectados vía Zoom con el doctor Juan José Quispe. Él es abogado del IDL y representa a los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Y su posición, como ustedes acaban de oír, quienes nos han seguido antes del corte, es que constitucional y legalmente Alberto Fujimori está impedido para ser candidato a la presidencia. Esa es
Juan José, la situación en este momento según tu punto de vista. Sí, Nicolás, además también pues hay que ver la situación de salud del señor Fujimori, ¿no? Porque acabamos de ser partícipes todos los peruanos de un milagro, ¿no? El señor Fujimori hace años estaba muriendo y eso fue las razones por el indulto. Y ahora resulta que está inscrito primero en un partido político, luego inscrito para integrar una plancha presidencial junto con Keiko, si lo niega su abogado. Porque si Alberto Fujimori no puede seguir con la campaña o sale elegido, la candidata natural y se le va a cumplir el milagro va a ser Keiko Fujimori. Pero más allá de eso, Nicolás, hay que recordar a la población que en todo caso el señor Fujimori debería, porque ha incumplido las condiciones del indulto, el Poder Judicial, ya el Ministerio Público también debería hacer algo acá, para que vía una acción de control, pues le elimine el indulto. Por el indulto fue por condiciones humanitarias, es decir, el señor Fujimori se estaba muriendo. Y no es cierto pues lo que dice el doctor Riera cuando dice que cuando uno sale del penal ya anímicamente sí, está bien. Claro, el señor Fujimori gracias, no estaba... gracias al indulto de recuperar la libertad, su salud ha mejorado. Claro, lo que es cierto, y eso inevitablemente, o sea, se supone que los indultos son irrevisables, ¿no es cierto? Porque es un beneficio ya otorgado, pero en fin, lo cierto es que se supone que el indulto se otorgó porque su salud no le permitía cumplir la condena, ¿no es cierto? Era, digamos, exponerlo a una muerte en condiciones muy precarias, pero resulta que para cumplir la condena su estado de salud no está en condiciones, pero para hacer una campaña electoral, sí, porque la campaña electoral, Juan José, significaría recorrer todo el país, dar entrevistas, dar discursos, ¿no? Dar mensajes, reunirse con gente, es decir, es una actividad muy intensa la de un candidato a la presidencia, ¿no? Por supuesto, Nicolás, mire, como le venía señalando hace un momento, ¿no? El señor Fujimori se supone que las condiciones carcelarias de esa cárcel dorada que tenía hacían inviable que se pueda recuperar en su salud porque tenía un cáncer terminal. Entonces, si ahora vemos que el señor Fujimori lo que tenía era un problema de tipo emocional, que con algunas pastillas pudo haberse mejorado, lógicamente que estamos hablando de un indulto ilegal, un indulto que no cumplió con los requisitos y que, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional 3660-2010-THC/TC, acuérdese usted el caso de una persona que le revocaron el indulto, pues también puede suceder eso, y yo creo que acá el camino está expedito para que el señor no esté creando una cortina de humo, porque todos sabemos que esto es una cortina de humo, claro, Nicolás. ¿Por qué? O sea, ha hecho referencia a la anulación del indulto del señor José Enrique Crucillat, cuyos vínculos familiares era el padre de mi esposa, ¿no? Pero el argumento para anular ese indulto es que la información de los exámenes médicos eran falsos. Se hizo una investigación y quedó claramente establecido que la información sobre la condición médica del señor era verdadera y que, por lo tanto, nadie había cometido ningún delito falseando información. Es más, el señor murió exactamente por ese diagnóstico, años después. Pero murió ahora, por eso. Vamos a ver si después de haber cumplido la sentencia, mismo, ¿no? Dicho sea de paso, no pese a la edad que tenía, pero en fin, no quiero desviarme con ese tema que fue... ahí hay otras oscuridades sobre las razones de esa decisión que tienen que ver más bien con la propiedad de un canal de televisión, pero en fin. Pero centrémonos en lo de Fujimori. O sea, no se entiende entonces, si la ley y la Constitución le impiden ser candidato, el señor y su hija han salido a decir explícitamente va a ser candidato. Con un jurado nacional de elecciones al que han estado enfrentados, y es el que tiene que tomar la decisión, Juan José. Justamente. Es el jurado nacional de elecciones el que tiene que resolver. Mire, a ver, justamente eso es lo que quieren, ¿no? Generar una corriente de opinión legal con su abogado y política con la señora Fujimori. ¿Para qué?
para decir sí, el señor Alberto Fujimori está en condiciones legales, constitucionales, de salud y todo lo demás, con el milagro de por medio, de que pueda postular cuando a sabiendas ellos saben que están imposibilitados el señor Fujimori, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? El cargamontón después va a venir, porque cuando se genera una corriente de opinión, Nicolás, y con estos, digamos, estos medios de comunicación aliados que tiene, que no lo voy a mencionar, pero todo el mundo los conoce, tanto medio televisivo, tanto medios escritos y otros más, de radio. Entonces, con esto lo que van a hacer es hacerle un cargamontón al Jurado Nacional de Elecciones. Claro, pero lo que está diciendo Juan José, el escenario es este. Si la ley dice que si tú estás condenado por corrupción y no has pagado la reparación, no puedes ser candidato, la ley y la Constitución lo dicen, según cada caso, ¿no es cierto? El jurado está legalmente obligado a no admitir esa candidatura, como ya lo hizo antes, entiendo, en el caso de Alex Curi, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que van a hacer, van a decir, ven, ese es Salas Arenas o quien lo reemplace, ¿no? Que está impidiendo que sea candidato, entonces se van a victimizar. Bueno, como no queda otra, Keiko pues será la candidata, pero Alberto participará en la campaña. Desde el punto de vista del marketing electoral, no es una mala idea, o sea, digamos, ¿no? Desde el punto de vista, o sea, desprendiéndose de toda consideración moral, digamos, desde el punto de vista del marketing electoral, es una maniobra espectacular, ¿no? Yo creo que acá Carlos Rafa ha metido la mano porque es propio de esta naturaleza, de estos psicosociales, de estas cortinas de humo, de estas corrientes de opinión falsas, ¿no? En donde, pues, la señora Fujimori se ha dado cuenta, y hace mucho tiempo lo sabe, que ella, el antifujimorismo, pues, le hizo perder las elecciones, pero perdió por un margen, digamos, no muy grande de votos. Entonces, esos votos se los va a dar papá Alberto. Y con esos votos cree la señora Keiko Fujimori que por fin va a ser presidenta de la República. Esperemos que el peruano con memoria, el peruano a quien se le ha mentido y se le viene mintiendo de que Fujimori derrotó el terrorismo, acabó con la hiperinflación, no se acuerdan del paquetazo de Hurtado Miller, que Dios nos ayude, etcétera, etcétera, pues veamos que en un gobierno tan corrupto y tan violado de derechos humanos, queremos volver a lo mismo. Ya estamos teniendo los primeros estragos. ¿Qué es lo que está haciendo el Congreso, Nicolás? Claro, Juan José, pero usted no le reconoce ningún mérito a Alberto Fujimori. Es decir, por ejemplo, las medidas severas que tomó Hurtado Miller, estábamos en un país que ya no daba más, ¿no? Es decir, de esa o de otra manera había que hacer un ajuste y empezar a vivir nuestra realidad. La hiperinflación era algo invivible. O sea, nuestra condición de país paria en el mundo, de país perro muertero. Bueno, lamentablemente se pagó la deuda hacia afuera, pero no se pagó la deuda que había hacia adentro, ¿no es cierto? Con los jubilados, los fonavistas y demás, ¿no? Pero había medidas que era necesario tomar en un momento como ese, ¿no? ¿O no? ¿O usted no le reconocen ningún mérito? Todos son defectos en lo que fue Alberto Fujimori en el gobierno. A ver, mire, creo que una persona, Nicolás, no solamente para ser presidente de la República tiene que tener las, digamos, los pergaminos de ser una persona éticamente bien vista en la sociedad, tiene que ser una persona que no tiene antecedentes, tiene que ser una persona que quiere lo mejor para el país y no va a entrar a robar, pero sobre todo, Nicolás, una persona que no le mienta al Perú. Y Fujimori fue el primer candidato, acuérdese usted, cuando estuvieron Vargas Llosa con el Fredemo y Alberto Fujimori. ¿Qué dijo Fujimori en su campaña? No voy a aplicar el paquetazo. ¿Qué dijo, o el shock, perdón? ¿Y qué dijo el señor Vargas Llosa? Teníamos que, y lo vamos a hacer porque es la única forma de que podamos salvar al país después del gobierno de Alan García. ¿Y qué hizo Fujimori? Mintió al país para que voten por él, ¿no? Porque si no la gente hubiese votado por Vargas Llosa, porque igualito hizo un shock, pero un shock demasiado fuerte
que acabó con o hizo estragos en la sociedad. ¿Por qué? Porque no fue un shock, digamos, que podamos decir que benefició, entre comillas, o pudo lanzarle un salvavidas a la gente más pobre. Desde ahí comenzó la distancia entre pobres y ricos, y en la clase media Fujimori la destruyó. Entonces, si vamos viendo que el señor Fujimori también quitó derechos constitucionales laborales, sí, el señor Fujimori hizo varias cosas. Creo el Grupo Colina gobernó con la corrupción, comprando políticos, comprando medios de comunicación. Dígame usted, Nicolás, ¿es un presidente para recordar? O sea, podemos olvidarnos todo eso. No, por supuesto que no. Por supuesto que no, pero, o sea, sinceramente yo creo que ya esa página deberíamos cerrarla, reconocer las cosas que se hicieron en materia económica que fueron importantes, reconocer que, aunque yo siempre digo, ¿no? Porque había un doble juego, tenías el Grupo Colina por un lado, pero le dabas recursos a la DIRCOTE y al GEIN por el otro, ¿no? Jugabas como a dos cachetes, pero en fin, ocurrieron durante su gobierno cosas que tenían que ocurrir. Ahora, desde mi punto de vista, las cosas no se hicieron bien y muchas cosas ni siquiera se hicieron, como la reforma del Estado, la reforma del Poder Judicial, la institucionalización del país. Más bien se fue en el sentido contrario. La desinstitucionalización del país fue lo que vivimos, ¿no? Pero, en fin. Ahora, para terminar, yo sé que usted, Juan José, no es un político, digamos, ¿no? Aunque tiene opiniones políticamente muy definidas, pero a mí me da la impresión de que la intención, en contra de lo que yo creo que es el hartazgo nacional con respecto a la polarización, lo que se quiere generar acá es una polarización extrema. Antauro Humala, que nos propone regresar a Velasco, y el propio Fujimori proponiendo regresar a su gobierno. Y que esa sea la polarización y que esa sea la segunda vuelta. Ese es el escenario que se están imaginando, ¿no? Y como diría Hurtado Miller, que Dios nos ayude si ese es el escenario, Juan José, ¿no? Sí. Pero está Nicolás, claro que eso es lo que quieren, ¿no? Yo creo que sí, pero mira, también ese escenario es un escenario irreal, porque ambos, tanto Fujimori como el señor Antauro Humala Tasso, ¿no?, están impedidos legalmente de postular, pero sin embargo nos estamos polarizando de esa forma para que usted sabe que el Congreso puede hacer lo que le da la gana. Eso. Y ahí sí el abogado Riera va a decir, es una ley que le favorece, entonces hay que aplicarla. Van a sacar una ley expresa para Fujimori que pueda postular, pero Antauro no. Y finalmente vamos a tener una situación en donde la familia Fujimori, pues, junto con sus aliados, con esta APRA y demás, Renovación Popular, que todos saben que no van a tener ninguna posibilidad, pero que están postulando simplemente para acceder a un cargo en el Senado. Entonces yo creo que hacer esta polarización lo único que hace es nuevamente volver a una situación en donde pues la familia Fujimori logre tener otra vez esa comidilla en los medios de comunicación, en las redes sociales, y luego victimizarse para finalmente terminar postulando a la señora Keiko Fujimori, que es la eterna perdedora de las elecciones, al igual que la señora Lourdes Flores Nano, que nadie dice nada, pero que está, digamos, procesado, investigada por recibir dinero de Odebrecht. Pero sin embargo, ella sigue con una posición bastante, entre comillas, democrática, que de democracia no tiene nada, ¿no? Juan José, le agradezco mucho por habernos atendido, muy gentil, como siempre, Juan José Quispe, abogado de los Gracias. Familiares de La Cantuta y Barrios Altos y miembro del Instituto de Defensa Legal del IDL. Yo creo que está claro lo que, o sea, digamos, mirado, olvídense ustedes si son fujimoristas o antifujimoristas, ¿eh? Desde el punto de vista del diseño de una estrategia. Lanzamos a Alberto, aunque sabemos que no puede ser. ¿Para qué? Para que el jurado diga que no. Entonces ven, el jurado. Entonces eso los victimiza y crea, y eso es bien peligroso, ¿eh? Suspicacias y sospechas contra un jurado que está haciendo lo que la ley le manda, en el caso que esto ocurra, ¿no? Y de ahí Keiko es la candidata que en un escenario de polarización va a la segunda vuelta enfrentada a Antauro Humala.
y entre la opción del país lanzándose al abismo, es decir, ese es el plan. El problema es que yo no creo que eso corresponda, y lo digo sinceramente, al estado de ánimo nacional, ¿ah? O sea, yo creo que la inmensa mayoría de peruanos queremos otra cosa. No queremos tener que escoger entre regresar a Fujimori del 93 o regresar a Velasco. O sea, de los años 70. No creo que o sea, la inmensa mayoría de peruanos queremos mirar al futuro, no del pasado. Del pasado queremos aprender las lecciones y recoger lo que está bien y corregir todo lo que está mal. Pero, no sé. Ahora, lo que también es cierto es que tienen pues el Congreso. Y el Congreso, si la ley se lo impide, entonces cambiarán. Y si tienen que cambiar la Constitución, la van a cambiar, ¿ah? De eso pueden estar seguros. Porque con este Congreso puede pasar cualquier cosa. En fin.